Entonces, esta norma, pues todo el mundo debe cumplirla. Empresas de servicios públicos, industrias y todo lo demás. Aquí habla unas condiciones generales, define el agua residual doméstica y las aguas residuales no domésticas. Pues la doméstica es la que viene de las casas. Es decir, lo que nosotros producimos en nuestra casa de sanitarios, de lavado de ropa dentro de la vivienda, de aseo, de preparación de alimentos. Aunque se puede decir que si en la industria hay una vivienda o hay oficinas, pues también es agua residual doméstica. Lo que sale de la parte de las oficinas, lo que sale de la parte de las viviendas dentro de una misma industria, pues es agua residual doméstica. Y hay un agua residual no doméstica que es todo lo demás. Lo que sale, por ejemplo, como ya les dije, el agua de un matadero, el agua de una fábrica, de una planta de leches, el agua de cualquier industria diferente o cualquier actividad diferente a la actividad humana, donde, pues digamos, las composiciones son diferentes. Al tener esta diferenciación, pues simplemente ya empezamos a hablar de las características. Entonces, bueno, aquí hay, ¿qué dice aquí? Yo le doy. Aquí habla, por ejemplo, de estos análisis. Parámetros microbiológicos de análisis y reporte. ¿Qué quiere decir análisis y reporte? Que independientemente de lo que yo haga, tengo que analizarlo y reportarlo. No me está exigiendo que cumpla ningún valor, solo me está diciendo analícelo y reporte. ¿Qué debo analizar y reportar? Coliformes termotolerantes. No me dice más. Carga másica en el agua residual antes del sistema de tratamiento es mayor a 125. Bueno, aquí aparece un término interesante que ya vamos a mirar. Igual ya lo hicimos, pero vamos a volverlo a revisar. Cuando la carga másica en agua residual antes del sistema de tratamiento sea mayor a 125 kilogramos por día. Ojo con esto. Entonces aquí aparece un término como un factor de un filtro que nos dice carga máxima y 125 kilogramos por día de DBO antes del sistema de tratamiento. Entonces necesitamos determinar la carga máxima antes del sistema de tratamiento. Nosotros ya hicimos ese ejercicio. Alguien que me diga cuánto fue la carga de la DBO cuando ayer calculamos 8 toneladas día o 8.000 kilogramos día. No era 8.000. Pues es lo mismo, no pasa nada. Sí. Ajá. Para Yopal, ¿cierto? 8.000 tal cual, o dio a 8.000 algo. No, 8.000 tal cual kilogramos. 8.000 kilogramos por día expresada como DBO o de la DBO, que fue lo que calculamos. Pero sí. Esa es la carga másica antes del sistema de tratamiento, porque acuérdense que fue lo que calculamos del agua cruda. Entonces, obviamente, está por encima de 125 kilogramos por día. Entonces, en Yopal, y en cada uno de sus municipios, porque creo que tienen municipios grandes, pues uno de los parámetros que hay que analizar es concentración en número más probable de coliformes termotolerantes. Número más probable, ayer hablamos de una unidad que se llamaba unidades formadoras de colon. Y por eso mirábamos las cajas de Petri, las fotos que nos compartió la compañera Esperanza, creo que fue, no recuerdo quién fue. Veíamos la caja de Petri y cada uno de esos punticos era una unidad formadora de color. ¿Por qué se utiliza esa técnica para agua potable? Porque simplemente no deben haber unidades
formadoras de colonia en agua potable. O sea, debe ser 0. O uno puede encontrar pues valores como 5 o 50 máximo. Eso en agua potable. Es más, con que aparezca un 1, ya es crítico porque una unidad formadora de colonia quiere decir que el agua está contaminada. Con solo 1. Pero en aguas residuales no podemos contar porque ya dijimos que la concentración es de... Alguien que me diga cuál fue la concentración, por ejemplo, de coliformes que medimos ayer o que determinamos ayer. Creo que fue 8 por 10 a la 8 o algo así. 8,92. 92 por 10 a la 7. 8,9 por 10 a la 7. 8,9 por 10 a la 7 es simplemente un 8, un 9 y otros muchos ceros más, 6 ceros más. 2, 3, 4, 5, 6. Eso realmente es 89 millones. 89 millones de microorganismos en 100 mililitros. Fíjense que aquí la unidad dice en 100 mililitros. Eso fue lo que nos dio ayer. Número de microorganismos en 100 mililitros. Si yo coloco esto en una caja de Petri, pues eso no voy a ver las colonias porque eso va a estar totalmente lleno porque son muchos microorganismos. Entonces, como unidades formadoras de colonia no es conveniente medirlo porque pues no se van a poder contar. Entonces existe otra técnica que se llama el número más probable, que esa es una técnica que se desarrolló hace muchos años, fue una de las primeras técnicas. Y simplemente lo que hacía era como hallar una probabilidad de cuánto va a aparecer. Entonces es probable, el resultado le dice a uno, es probable que haya 1 millón, es probable que haya 100 millones, es probable que haya 1000 millones. ¿Cómo se hacía? Pues esos cogían muchas diluciones en unos tubos de ensayo, no en cajas de Petri, sino en unos tubos de ensayo. Aplicaban, por ejemplo, el agua, 1 mililitro de agua pura, en otro de agua cruda, pues del agua residual que van a tratar o que van a evaluar. 1 mililitro, en la otra diluían 10 veces, en la otra diluían 100 veces, en la otra diluían 1000 veces, en la otra diluían 1 millón de veces. Entonces, en la medida que iba apareciendo, que iban diluyendo más, pues había menos probabilidad de que en esa dilución hubieran microorganismos. Entonces ellos iban mirando hasta qué dilución aparecían microorganismos y en esas diluciones decían, ah, bueno, es probable que a partir de tantos haya microorganismos. De ahí para atrás, no hay. Entonces, si en una dilución de 10 a la 7 había microorganismos, eso quería decir que había probabilidad de que hubieran 10 a la 7 microorganismos. Y así sucesivamente. Era un proceso de diluciones y en la medida que la dilución era más pequeña, pues la probabilidad de que hubiera más microorganismos era mayor. Porque si yo tomo 1 mililitro en una dilución de 1 millón de veces y hay microorganismos, pues es probable que haya más de 1 millón de microorganismos. Pero si yo tomo 1 mililitro y la aplico puro en una muestra y no aparece ningún microorganismo, eso quiere decir que es probable que no aparezca ni uno, ni siquiera en 1 mililitro, ni en 100. Entonces, esto se evaluaba era como una probabilidad. ¿Por qué? Pues porque contar 89 millones de microorganismos es casi imposible, entonces es probabilidad. Es otra técnica que se utiliza para aguas residuales. No se utiliza para agua potable porque esa técnica no es tan confiable. Pero para los propósitos de aguas residuales donde los valores son muy grandes, pues obviamente funcionó y sigue funcionando. Entonces, primero que todo tenemos que hacer este análisis. Cuando hablan de qué es lo que dicen acá, reporte, análisis y reporte. Es un término pues que nos están diciendo es que debo analizarlo y presentarlo a la autoridad ambiental o a la empresa de servicios públicos. Si mi carga como industria es mayor a 125 kilogramos por día, pues debo analizarlo y presentarlo. No hay un límite. La norma no me dice, es que eso debe ser menor a 10 o debe ser menor a 100 o debe ser, no. Me dice solo analícelo y repita. Bueno, continuemos.
Y entonces eso aplica solo para la industria. ¿Para la No, industria? no, para todos. Desde que su carga sea mayor a 125 kilogramos por día. Esa es la limitante. Todo el que tenga 125 kilogramos por día. Ah, no, pero es que es una industria pequeña que hay en el municipio. Pues determine la carga. Si su carga es menor, pues no hay que hacer este parámetro. Ojo, lo que estoy hablando solo de este parámetro microbiológico, de coliformes termotolerantes. No más. Por ahora solo estamos hablando de ese. No estamos hablando de ningún otro. No vayan a confundir. Bueno, plaguicidas, no vamos a hablar de plaguicidas porque eso es muy complejo medirlos y aquí no hay ni siquiera los recursos para medir plaguicidas. Bueno, ahora sí vamos a entrar a... Lo anterior eran microorganismos, eran parámetros microbiológicos. Acá ya vamos a hablar de parámetros físico-químicos. Entonces aquí ya cambia la cosa, ya no son microbiológicos, sino son físicos. Entonces, aquí aparece, bueno, van a aparecer todas las industrias. La primera que encontramos, entonces aquí lo que vamos a encontrar primero es agua residual doméstica. ¿Qué es agua residual doméstica? Nuevamente, es agua que tiene un origen doméstico, es decir, proveniente de sanitarios, duchas, lavaderos, lavaplatos, lavado de ropa, aseo de la casa, lavado de loza. Que puede estar en una industria. Estas aguas residual doméstica puede estar dentro de una industria porque en la industria puede haber una vivienda, hay unas oficinas y esas oficinas pues tienen personas y en esas oficinas hay lavado de ropa y la gente va al sanitario, bueno, no hay lavado de ropa, la gente va al sanitario, la gente prepara tinto, lava loza, bueno, en esas oficinas hay un agua residual doméstica. Entonces, este artículo aplica es para aguas residuales domésticas, no importa si está dentro de una vivienda o está dentro de una industria o comercio o servicio, no importa. Pero es solo para aguas residuales domésticas, tengan muy claro. Aquí, pues, en esta primera columna, tenemos aquí dos alternativas. Podemos tener viviendas unifamiliares o bifamiliares, que ya hablamos de esto. ¿Qué es una vivienda bifamiliar? Pues que son una casa de 2 apartamentos. Una casa de 2 pisos donde hay un apartamento en el primero o en el segundo. Pero esto tiene sistema solución individual de tratamiento. ¿Qué es una solución individual de saneamiento o de tratamiento? Pues son lo que hablamos en la otra resolución, lo que hablábamos de sistemas descentralizados. Entonces, una casa de una finca, un condominio, todo eso le aplica esta columna que ya la vamos a ver. Si ya son sistemas centralizados, pues vamos a aplicar esta columna. Pero esta columna tiene una limitante que dice que con una carga menor a 625. ¿Cuánto nos dio la carga? 8.000. Entonces, pues esta columna no aplica porque estamos en 8.000. Pero ¿qué pasa? Pues simplemente vamos a analizar estas y después miramos las de 8.000. Entonces, ¿qué tiene esta norma? Esta norma acá, pues dice unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que me dice DQO? Entonces, una DQO para una vivienda bifamiliar o unifamiliar, máximo 200. Para cuando la carga sea menor a 625, pues máximo 180. La DBO no dice nada para viviendas bifamiliares, dice 90 para municipios pequeños. 625 digamos que es para municipios pequeños. Entonces la DBO máxima en el efluente,
porque esto ya es después de la planta, porque están hablando aquí que para vertimientos a cuerpos de agua o al alcantarillado debe ser máximo de 90. O sea, estamos diciendo que esto es después del tratamiento. Todos estos parámetros que vamos a mirar acá ya son después del tratamiento. Ya calculamos los que están antes del tratamiento. Ahora, estos son los que debo cumplir después del tratamiento. Entonces, la DBO, por ejemplo, dijimos que a la entrada 230 nos dio. A la salida, 90. Tengo que remover algo de DBO. La de cubo, no hablamos de cubo, los sólidos nos dio 230 también. Dice que a la salida 90. Y así sucesivamente. Aquí nos está diciendo cuáles deben ser las calidades del efluente. Entonces me dice que el pH debe ser entre 6 y 9, la de cubo debe estar en 180, la de BO debe estar en 90, sólidos en 90, los sólidos sedimentables en 5 y las grasas y aceites en 20. Y el resto me está diciendo análisis y reporte. ¿Qué quiere decir análisis y reporte? Pues que debo hacer ese análisis, debo contratar un laboratorio certificado que me haga esos análisis y los debo reportar. ¿A quién se los voy a reportar? Pues depende. Si yo soy una empresa que estoy en el municipio, ¿a quién le debo reportar esos análisis? Y estos parámetros. Si yo soy el matadero de Agua Azul, no. El matadero de Agua Azul también estaba en el municipio. Por ejemplo, el matadero de Paz de Ariporo. Estoy aquí, menos de 625 kilogramos por día. ¿A quién le debo reportar estos análisis? ¿Alguien? ¿Para qué hago estos análisis? ¿Y a quién se los reporto? ¿Corporino qué? Para empresas de Secreto. servicios públicos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de Paz de Ariporo. La Paz de Secretaría de Salud. Ariporo, Paz de Ariporo, la de matadero está dentro del casco urbano. Entonces, estos reportes se los tengo que hacer a la empresa de servicios públicos. ¿Por qué? Porque la empresa de servicios públicos es la que recibe el agua residual del matadero a través de su alcantarillado. Entonces, debo cumplir con esto para la empresa de servicios públicos. Pero ya no soy el matadero, sino soy, por ejemplo, Arroz Sonora. Arroz Sonora. Arroz Sonora, ¿a quién le va a presentar los resultados? Ahora sí, Arroz Sonora no está dentro del casco urbano. Como no está dentro del casco urbano, va a ser un vertimiento directo a un cuerpo de agua superficial. Entonces le debe presentar los resultados a Corporino. Y la carta. O a la CAR, muchas gracias, más bien, a la CAR. ¿Cuál es la diferencia? Pues debería cumplir lo mismo, solo que a las empresas de servicios públicos la gente les mama gallo. A Corporinoquia no le maman gallo. Entonces, aunque debería cumplir lo mismo, obviamente la gente no hace lo mismo. El que está dentro del casco urbano le mama gallo a la empresa de servicios. El que está por fuera sabe las implicaciones que eso tiene y no le toma el pelo. No le toma el pelo a la autoridad ambiental. Todos estos parámetros son los que exige esta norma. Donde dice análisis y reporte, pues analizo y reporto. No importa, no me está pidiendo un valor máximo. Que dio 1 millón, no pasa nada. Que dio 100, no pasa nada. Pero si no hago el análisis y no lo reporto, pues ahí sí pasa algo, porque estoy incumpliendo la norma. Tengo que hacer análisis y reporte, me lo está diciendo. Haga análisis y reporte. No importa qué valor le dé, que sea alto, que sea bajito. En este caso, a la norma no le preocupa que sea alto, que sea bajito. Lo único que le preocupa es que lo reporte. Obviamente, pues estamos hablando, recuerden, de aguas residuales domésticas. Entonces, al ser aguas residuales domésticas, pues simplemente no vamos a encontrar metales pesados, no vamos a encontrar unas cosas extrañas porque estamos hablando de agua residual doméstica. Aquí lo dice, agua residual doméstica.
Entonces, pues obviamente por eso no se incluyen metales pesados, no se incluye nada del otro. Luego sigue estas otras dos columnas, cuando ya la carga está entre 625 y 3000 o la carga es mayor a 3000. Para nuestro caso la carga nos dio 8000, entonces, ¿qué es lo que debemos aplicar? Pues cuando nos toca como municipio o como empresa, nos toca reportar, hacer el reporte. ¿A quién lo vamos a reportar? Pues a la autoridad ambiental o a la empresa de servicios públicos, dependiendo de nuestro caso. Entonces debemos hacer estos análisis que aparecen acá. Todos estos. Entonces ven que ya incluyen más, que ya es una empresa mucho más grande. Entonces ya no solo incluye los que habíamos dicho, DBO, DQO, sólidos, que está aquí el 70, el 5. Aquí ya los puso más restrictivos. De DBO era 90, aquí ya le dijo, no, papá, usted como es más grande, ya cumpla con 70. Sólido también, en DQO también se la pone más difíciles, en grasas y aceites también se la pone más difícil. Entonces a las empresas más grandes les pone más restricciones o les pone que aumente su eficiencia. Y adicionalmente pues le pide que haga más análisis. Por ejemplo, en la tabla anterior para empresas pequeñas no había fenoles, aquí ya hay fenoles, aquí ya hay hidrocarburos, aquí hay benceno, toluenos y silenos, BTX. Y hay otros elementos. ¿Por qué? Pues porque es un municipio mucho más grande, muchos más elementos. Y ya se incluyen metales pesados, por acá aluminio, cadmio, y nos da un valor, cobre, cromo, cianuro, los nitrógenos, todas las fuentes de nitrógenos, sulfuros, cloruros. A pesar que diga análisis y reporte, pues tenemos que analizarlo y reportar. Independientemente del valor que nos dé, debemos analizarlo y reportar. Esa misma columna continúa. Aquí está hierro, mercurio. ¿Por qué en hierro dice análisis y reporte y con mercurio sí pone un parámetro? Porque es que el hierro no mata a nadie, a menos que lo agarren a varilla. Pero el mercurio sí mata a las personas. El mercurio está en el agua o está en los peces, no tanto en las aguas, no tanto a las personas. Como es un agua residual doméstica, va a ir a un vertimiento. Y ese vertimiento van a haber peces, va a haber flora, va a haber fauna acuática. Entonces, si hay mercurio o si hay plomo, pues corremos un riesgo de contaminar. Entonces, en esos sí ponen un parámetro. Y los otros, los que no son mortales, pues simplemente le dice análisis y reporte. Pues, ¿por qué? Pues primero porque son muy difíciles de controlar y segundo porque no matan a nadie. Bueno, preguntas hasta acá de cómo se lee estas columnas, cuál se escoge. La que escogemos siempre va a ser debido a la carga. La carga es la que nos va a permitir cuál escoger. Eso es aguas residuales domésticas. Ahora siguen aguas residuales no domésticas. Y cada agua residual no doméstica, esta norma ya fue mucho más explícita y colocó, pues para cada industria le coloca un tipo de parámetros. Entonces, que no, que la industria es una industria de hortalizas. Entonces aquí le dice, bueno, si su industria es de hortalizas, pero no de hortalizas como tal, sino es de procesamiento. Que ojo que hay una diferencia entre hacer las hortalizas, producirlas, la agricultura y todo eso, a procesar. ¿Qué es procesarlas? Pues, qué sé yo, por ejemplo, empacarlas al vacío o hacer, no sé, algún procesamiento de frutas, por ejemplo, el despulpado, o de legumbres cuando las empacan y todo eso. ¿Qué sé yo? Cualquier procesamiento que se haga a hortalizas, frutas, raíces y tubérculos. Por ejemplo, una empresa de producción de papas fritas. Las papas son tubérculos, pero como tal no ha recibido ningún procesamiento. Cuando la proceso para producción de papa frita o papa esa
la prefrita o lo que sea, ahí sí la estoy procesando y esa industria es la que va a cumplir con esta norma. Y aquí me debe decir cuánto es la DBO, la DQO. Ojo que todo esto es en el vertimiento. ¿Cuánto es lo que le entra a la planta? Pues depende de cada industria, pero en el vertimiento, al alcantarillado o al cuerpo de agua, si es el caso, debe cumplir con esto. Café, pues si el proceso es ecológico o si el proceso es tradicional, pues tiene diferentes valores. Beneficio de café, no la producción de café, sino el beneficio de café. ¿Qué es el beneficio del café? El despulpado, el secado, el despulpado, el tueste o tostado, como se dirá, el tueste del café. Todo eso es el beneficio del café. Ellos deben cumplir con esto. Agroindustria, plátano, pero post cosecha. Azúcar, producción de azúcar. Extracción de aceites, una planta extractora de aceites, pues aquí en Casanare hay varias. Entonces tenemos las de allá abajo, el palmal de Altamira, que te extrae aceite. Todo eso, el agua que sale de estas industrias debe cumplir con estos parámetros. Mire que es muy poco exigente, por ejemplo, con palma, con azúcar, muy poco exigente. Yo diría, para mi gusto, muy laxa. Les permite unos vertimientos con una DBO muy grande. ¿Por qué? ¿Quién sabe si será que es que los del azúcar y los de la palma son los dueños del país? No lo sabemos, pero es muy poco exigente. Pero sí le exige varios parámetros, nitratos, nitritos. A los de palma no les exige metales pesados, a los de azúcar sí les exige metales pesados. Mire que a los de palma no les exige, a los de azúcar sí les exige arsénico, cadmio, cobre, níquel, plomo. Bueno, la norma está ahí. ¿Por qué la pusieron así? Pues yo no tengo ni idea por qué hicieron eso, pero la norma está ahí y hay que cumplirla. En ganadería tenemos cría de ganado bovino, bufalino, equino, ovino o caprino, o beneficio. ¿Qué es beneficio? Pues el matadero que estábamos hablando hace un rato. Cría, pues simplemente puede ser, pues llamemos, esto aplica más que todo es donde hay una cría intensiva, donde el ganado está estabulado. Pues ahí sí hay una producción, porque cuando el ganado está suelto, pues no hay tanto problema. Beneficio, pues es el sacrificio, mataderos o frigoríficos, ya no se llaman mataderos, sino llaman el frigorífico. Ganadería de porcinos, cría, y ganadería de porcinos, beneficio. Beneficio, ¿dónde hay beneficio de porcinos? Pues en algunos frigoríficos hay beneficio de porcinos, pero ahora en Colombia la zona donde hay más cría y beneficio de porcinos es en Puerto López, donde está la planta, o Puerto Gaitán, no estoy seguro, donde está una de las plantas más grandes de la facenda. Entonces ahí hay cría y beneficio. Porcinos, bufalinos, también aquí hay otra ganadería, la ganadería de aves de corral, también la llaman ganadería. Gallinas, pollos, piscos, pavos, patos, todo eso son aves de corral. Entonces aquí le exigen unos parámetros. Incubación y cría, beneficio. Actividad minera. ¿Qué hay actividad minera? Extracción de carbón, extracción de hierro y extracción de otros minerales. Otros metales, oro y otros metales. Muy seguramente en esta de oro, sin entrar a revisarla, debe haber mercurio. Vamos a ver. Mercurio. ¿Por qué? Pues que mercurio y cianuro también debe haber por acá. Cianuro. Porque en el oro, en la extracción de oro, se utiliza mercurio para disolver el oro y el cianuro para recuperarlo. Entonces, fíjese que ahí aplica. Entonces, esta norma pues es específica para cada actividad. ¿Cuánto nos dio de DBO y de QO? ¿Qué tan laxo era? Pues aquí es exigente. Pide una DBO de 50. Muy seguramente es que la DBO de entrada en estos procesos es muy baja. Por eso le exige una DBO.
también baja. Problemas en estas industrias, pues en la industria del hierro, pues debe ser hierro. Vamos a ver cómo está el hierro, qué le dice el hierro. No dice nada de hierro. Ah, sí, aquí está el hierro. 2. 2 es un parámetro relativamente pues, alto. Para agua potable se exige 0,3 miligramos por litro. Entonces, un hierro en un vertimiento en 2 es fácil de cumplir. Níquel, ferroníquel y otros materiales. Cantera, aquí sí hay canteras. En Casanare, todo lo que es material de explotación de material de río que tenemos acá cerca de Yopal y en los diferentes municipios. Pero realmente en esas empresas no hay vertimiento porque como no se usa el agua para nada, entonces casi no hay vertimiento. Actividad petrolera, de eso sí vemos acá varios casos. Explotación, exploración, producción, refinación, venta y distribución y almacenamiento. Exploración y es upstream, exploración, pues cuando se están haciendo los huecos, cuando están construyendo los pozos, eso es exploración. ¿Qué es producción? Pues las facilidades superficiales de producción, lo que nosotros conocemos acá como CPF, CPF Cusiana, Cupiagua, las estaciones de Perenco que hay a lo largo de todo el departamento, bueno, donde se está separando el crudo de otros subproductos como el agua, el gas y todo lo demás. Refinería. ¿Alguien sabe si en Casanare hay refinería? Sí, ¿Dónde? ahí en la Nieta hay una refinería. Sí, señora, se llama Hidrocasanare, pero realmente no refina. O sea, como tal, como el proceso de refinación no está al 100%, ellos lo único que hacen es separan la nafta del crudo y esa nafta la venden a Rubiales o se envía para Rubiales para disminuirle la viscosidad a los crudos de Rubiales, que son unos crudos pesados. Pero como tal refinación, sí se puede contemplar. Esa empresa se metería dentro de esta columna, pero como tal, como refinación, no hay acá en Casanare, como por ejemplo la refinería de Barranca Bermeja, o la refinería de Cartagena, o la refinería que hay en Putumayo, donde sí se separan los productos del petróleo, se saca gasolina, se saca CPM, se saca combustible para aviones, se saca gas natural. Ahí sí hay una refinación. Acá solo se saca un subproducto, pero pues igual entraría dentro de eso. Venta y distribución, los tanques que hay, por ejemplo, en Agua Azul, donde hay distribución de combustibles, o la estación de bombeo Araguaney, la Porvenir, la Miraflores, donde hay distribución, y las otras que es transporte y almacenamiento, que es ahí sí la que hay en Villanueva, en Agua Clara, o en Villacaro, en Agua Clara, sí, o en Agua Azul, que es transporte y almacenamiento. Ahí tenemos todos los parámetros que nos exige. Y ahí sí siguen muchos, por ejemplo, bebidas. Aquí esta resolución está incompleta. El que quiera revisarla, pues aquí dice que toda la resolución está en la imprenta nacional, en la página tal del 18 de abril de 2015. Pero también hay una norma para aguas, para alimentos y bebidas, para manufactura de fabricación y manufactura de bienes, para servicios, bueno, para todo está la norma, para para todas las industrias. Bueno, entonces, como nosotros estamos haciendo nuestros ejercicios, o nuestro primer ejercicio, o el ejercicio que ustedes están haciendo es para aguas residuales municipales, pues ustedes deben cumplir, o nosotros en nuestro ejercicio didáctico debemos cumplir con la norma, y la norma puede ser esta, si la carga es menor a 625,
O si la carga es superior a 625, pues debemos usar esta. Si está entre 625 y 3000, o usamos esta, que está por encima de los 3000 kilogramos por día de dosis. ¿Qué debemos cumplir? Pues aquí nos dicen que debemos cumplir. Solo lo que nos dicen parámetros, donde nos dan valores máximos permitidos, porque si nos dicen análisis y reporte, pues no me está exigiendo que cumpla ningún valor, simplemente analícelo. Entonces, si esto es 1000, no pasa nada. Si es 1.000.000, tampoco pasa nada. No me está dando un límite máximo permisible. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, debemos lograr un ADQO a la salida de nuestra planta en 150. Apunten esto porque es lo que deben ustedes cumplir. ¿Por qué yo estoy detallando esto? Porque a nosotros tenemos una carga de 8000. Entonces, con una carga de 8000 yo ya sé que tengo que cumplir con esta columna. Entonces, sé que mi vertimiento debe tener una DQO menor a 150, una DBO menor a 70, unos sólidos suspendidos totales menor a 70, unos sólidos sedimentables menor a 5 y grasas y aceites menor a 5. Vamos a mirar qué más hay. Cadmio, zinc, cobre, cromo. Entonces, tenemos que remover metales pesados. Vamos a ver, tenemos que remover metales pesados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para remover esos metales pesados? Y ya, no más. Esta norma no me exige más. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? Ya apuntaron, esto lo deben tener muy claro, 150, 70, 5 y 10. ¿Cómo van? ¿Fácil o difícil? Me imagino que está fácil porque esto todos ya lo deben saber, ya tienen idea, ya hemos trabajado estos temas.